el tema que les vengo a dar el día de hoy es el juzgar a los demás, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando en estas escuelas dominicales sobre el libro de pecados respetables, que a veces los nombramos así, eh, que llamamos esos pecados que quizás a veces nosotros cometemos intencional o sin intención, pero que no los tenemos en cuenta como un pecado y pues que quiera el Señor que cada día nos vaya ayudando en, en todas estas cosas, en cómo nosotros debemos vivir para la gloria del Señor. Así que mis hermanos, el propósito de esta clase el día de hoy, y quiero que hoy tengamos en mente y que podamos ir allí juntos abordando este tema, es mostrar que es altamente destructivo, que ofendemos a Dios porque jugamos a ser Dios cuando nos ponemos por encima a los demás. Eh, Juzgamos a los demás según nuestro criterio. Ver cómo este pecado no solo es un reflejo de lo que hay dentro de nuestro corazón cuando juzgamos a alguien. Dar a conocer también las herramientas adecuadas en las cuales nosotros podemos mortificar el pecado y cómo de esa manera eh, pedimos perdón al Señor y buscamos la manera correcta de poderle glorificar a Él como debe ser. Así que mis hermanos, para esta clase y antes de que empecemos, quisiera que hiciéramos 3 grupos. Bueno, aquí hay 1, 2 y ya 3 acá. Mi hermano, si me pudieran ayudar a este lado. Y quiero que vayamos buscando Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5. 7, del 1 al 5. Hay una definición que podríamos dar en cuanto al juzgar a alguien. Y es juzgar a una persona es formar una opinión o un juicio sobre ella, basándonos en qué? En la observación, en la razón o principios, y haciendo una evaluación de sus cualidades, algunas acciones o comportamientos de alguna persona, ¿no? Eso podríamos decirlo de esa manera. Pero que llevándolos, cuando nosotros basamos esta palabra, el juzgar a los demás, cuando decimos juzgar a alguien, los llevamos a algo negativo. Y es a lo que quiero hablar el día de hoy, de acuerdo a lo que estamos enseñando, que es un pecado. Entonces, mis hermanos, así como están los grupos, como les dije, 1, 2 y 3. Para que me ayuden ahí con el micrófono, por favor. Vamos a dar 7 minuticos para hacer un ejercicio ahí en el grupo, como les estoy diciendo. La primera pregunta, va a darles unas preguntas a cada grupo. Entonces, para el grupo número 1, la pregunta es sencilla. ¿Por qué se considera pecado? Quiero que analicen los versículos del 1 al 4. ¿Por qué se considera pecado? El grupo número 2, ¿por qué será destructivo este pecado? El juzgar a los demás. ¿Por qué será destructivo? Si tienen algún texto aparte que puedan alimentar esto, también. Y el grupo número 3, ¿cómo puedo mortificar este pecado? ¿Cómo puedo mortificar este pecado? Y si, lo mismo, si tienen algún texto aparte que nos pueda dar, dar más información, también, con mucho gusto también lo pueden dar ahí. Entonces, para esto, mis hermanos, 7 minuticos nomás y vamos desarrollando esta clase.
Sí, mis hermanos, el tema de hoy es, vamos a hablar sobre el pecado, el juzgar a los demás en pecado, ¿no? Como pecado. Eh, mi hermano, pastor, la pregunta ahí es cómo mortificar el pecado. Ah, bueno, vale. Dos minuticos, mis hermanos. Listo, mis hermanos. Vamos. El grupo número uno. La primera pregunta, ¿por qué se considera pecado?
Mi hermano me ayuda ahí con el micrófono, por favor. Listo, buenos días. Bueno, el pecado en sí es por el señalamiento que se hace sin misericordia, y sin siquiera mirar uno de los mandamientos que Jesús nos dejó en resumen o sea, nos dejó dos mandamientos, resumió la ley en dos mandamientos. Entonces no estamos tomando en cuenta el segundo mandamiento, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces el pecado está en hacerle un señalamiento sin misericordia, sin considerar que a mí me puede pasar. Entonces ahí es donde está. Es como tomar el lugar de Dios. Si tomando un lugar de juez, y la Biblia dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces tenemos que mirar que también tengo que ponerme en los zapatos de la otra persona. Gracias. Es por eso es pecado. Gracias, mi hermano. En cuanto a lo que dice mi hermano segundo, amar al prójimo, eso nos puede mostrar un reflejo de no amar, ¿no? Una falta de amor. Eso nos deja ver allí este pecado, lo que dice allí mi hermano. Cuando hacemos algún comentario o hacemos alguna evaluación, digámoslo evaluación, porque ni siquiera al hacer una evaluación mira muchas cosas, pero a veces nosotros nos basamos en juzgar a alguien por alguna acción que cometió, o por algo que pasó, o por algún comentario malintencionado. Entonces nosotros ya caemos en eso, en juzgar a alguien sin conocerlo, sin ir más al fondo. Inclusive cuando un hermano cae, cuando un hermano peca, nosotros lo juzgamos. La escritura pues nos llama a sí a hacer, hay un pecado evidente, pero ¿cómo yo me acerco al hermano en juzgar? Cuando nos habla el texto que acabamos de leer, y bueno, y quisiera leerlo nuevamente ahí a favor de todos, y dice: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. ¿Por qué miras la mota que está en tu ojo, en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacarte la mota de tu ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga que está en tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. ¿Sí? Es eso, es lo que decía mi hermano segundo. Es considerar al hermano también. Nosotros también podemos caer en pecado, nosotros caemos en pecado. Y algo que nosotros pudiéramos mirar: ¿cómo quisiéramos nosotros que nos tratáramos al ser juzgados? ¿No? Es algo que podemos analizar. Entonces, Proverbios 6, 16 al 19, mire lo que nos dice. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. El corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿A qué nos lleva esto? Cuando nosotros estamos juzgando a alguien, y quiero que este pecado está tratando con nuestro corazón. Es una evidencia de lo que hay allí, cuando nosotros juzgamos a alguien de esta manera. Nosotros, como personas pecadoras, tendemos a eso, a juzgar a los demás, a ponernos por encima a los demás. Por eso se considera pecado, porque jugamos a ser Dios. Eso lo habla el libro. Cuando jugamos a ser Dios, ¿de qué manera? Estamos condenando al hermano, lo estamos juzgando, pero ¿qué hay en nuestro corazón? Nuestro corazón, el que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos a correr el mal, el testigo falso que habla mentiras. Eso lleva a eso, hablar mentiras en contra de nuestro prójimo. El que siembra discordia entre los hermanos, eso hace parte de eso, cuando juzgamos a alguien de esa forma negativa. Y por eso quería que habláramos, porque sí, no está, el Señor nos ha llamado también a que hagamos un
justo juicio, ¿no? Hay un pecado. Yo veo un pecado en algún hermano y la escritura me llama a que todos nosotros debemos exhortarnos en amor. ¿Cómo me acerco al hermano a decir, mire, mi hermano está fallando en esto, pero así, ¿no? No se necesita de divulgarlo o hacerlo o a jugar con la reputación de nuestros hermanos. Esa no es la manera. Cuando nosotros juzgamos a alguien, bueno, lo podemos hacer de una manera precipitada. Y eso es pecado, cuando lo hacemos de una manera precipitada. Sin suficiente información. Antes de nosotros hablar de alguien, antes de juzgar a un hermano, miremos. Los basamos desde nuestros propios prejuicios, de lo que conocemos. A veces nos consideramos más sabios que los demás y a veces juzgamos a los demás de esa manera. Y eso está mal. Colocando etiquetas, ya por alguna acción, ¿no? Alguna acción que haya cometido un hermano, de una vez lo catalogamos, que la persona es así, cuando evidentemente no lo es. Y hay algo que quiero acá y es que haciendo este ejercicio, este estudio, y es que debemos tener mucho cuidado, mis hermanos, con las opiniones que podemos recibir de los demás. Aún en el círculo en que nos movemos nosotros como creyentes debemos dar buen testimonio y no está bien recibir y hablar mal de los demás, juzgar a alguien, que eso es pecado. Hay una ilustración, mis hermanos, que creo que está bien acá para aplicarla y que nos puede dar más información. Y se llama Las ventanas del vecino. Yo creo que más de uno ya la han escuchado. Una pareja joven se mudó a un nuevo vecindario. La primera mañana, mientras desayunaban, la mujer observó a su vecina colgando sábanas en el jardín. Ahí hay algo, ¿no? Dice que la primera mañana, mientras desayunaban, la mujer observó a su vecina colgando sábanas en su jardín. «Qué sucias están estas sábanas», comentó ella. «Parece que esa mujer no sabe lavar. Quizás necesita un jabón mejor». Ahí ya está empezando a juzgar. El marido miró, pero permaneció en silencio. Y así cada pocos días. La mujer repetía sus críticas al ver a su vecina sacando la ropa al sol. «Parece que por fin alguien debería enseñarle a lavar», decía con desagrado. Un mes después la mujer se sorprendió a asomarse por la ventana y al ver las sábanas de su vecina impecables, blancas y brillantes, dijo, «Mira», le dijo a su esposo, «finalmente aprendió a lavar. Me pregunto quién le habrá enseñado». El marido, que se había levantado de temprano ese día, respondió con tranquilidad, «No, querida, lo que pasó es que esta mañana me levanté temprano y limpié los vidrios, nuestros vidrios». ¿Sí ven, mis hermanos? ¿Y pasa con nuestras vidas? ¿Qué vemos acá en este relato? A veces ocupamos tiempo en cosas que deberíamos ocuparlas para nosotros, para edificación, y no estar juzgando a alguien, y más bien nosotros limpiarnos. Y a eso quiero que vayamos al segundo punto, mis hermanos. ¿Por qué será destructivo? Grupo 2. Buenos días. Bueno, nosotros al leer el pasaje estábamos aquí pues opinando sobre por qué es destructivo el juzgar a los demás. Y encontramos que cuando nosotros juzgamos a los demás nos hacemos ciegos ante nuestro propio pecado. Entonces es muy fácil cuando yo hablo de otros minimizar mi propio pecado, hacerlo pequeño y pues hacer grande el pecado del otro. Y eso es algo muy común. El juzgar a los demás eso es lo que hace y ese es el objetivo que busca la persona que juzga. Mostrar a los demás que el pecado del otro es muy grande para que no se fijen en ese pecado que yo creo que es pequeño en mí mismo. Entonces, al juzgar a los demás nos hacemos ciegos ante nuestro propio pecado. El juzgar a los demás también alimenta nuestro orgullo,
porque nos sentamos en una mesa a hablar de otra persona y eso me hace sentir a mí como que soy más santo que esa persona, porque normalmente cuando se juzga a los demás no se queda en el juicio al otro, sino también en esa exaltación de la santidad propia. Entonces eso también alimenta nuestro orgullo, nos lleva a no hacernos un autoexamen objetivo, porque estoy todo el tiempo pensando en el pecado ajeno, en la falla ajena, entonces no tengo tiempo para revisar mi propio corazón, me hace excusar mi propio pecado, minimizar también el pecado, pues estorba mi propia santificación, daña la comunión en la iglesia, porque pues obviamente estoy sembrando pecado en, o sea, siembro pecado también en el otro con el que estoy hablando, porque no solamente me contamino yo, sino que contamino a la persona con la que estoy hablando de la otra persona, crea divisiones, alimenta también otros pecados como el chisme y la murmuración, y en cuanto a la persona de la que estamos hablando mal, entonces también evita su santificación porque yo no le estoy haciendo una confrontación bíblica, no lo estoy llamando para hacerle ver su falla, si es verdad la falla, supongamos que sí esa persona está pecando, pero yo no le estoy haciendo un llamado de atención bíblicamente, acercándome a él, y esa persona puede que nunca se dé cuenta de que está fallando en eso porque se quedó simplemente en un corrillo entre otras personas. Entonces también estorbo la santificación de la persona que está siendo juzgada. Vale, mi hermana, muchas gracias. Mire lo que dijo la hermana, ¿no? Ahí vemos muchas cosas que no las consideramos cuando levantamos falso juicio contra alguien. Y a veces todas esas cosas son muy destructivas, causa división dentro de la iglesia, aún dentro de las propias familias, eso puede causar mucha división, el juzgar a alguien. Comentarios malintencionados, por eso es considerado destructivo, porque daña la relación, tanto esa relación que podemos tener estrecha, lo que llama el Señor en la Escritura, de amarnos los unos a los otros, de amar a mi prójimo. La clase pasada que tuve también la oportunidad de hablar, y hablaba sobre esto, el amar a nuestro prójimo. Creo y considero que estos pecados, al tenerlos en mira en esto, en amar a nuestro prójimo, lo que el Señor nos ha dado, nos lleva a tener en mente estas cosas. ¿Qué falta de amor hay allí cuando yo estoy juzgando a alguien? Creamos una mala fama a los demás y afecta a la comunión, lo que decía mi hermana ahorita. Y eso lo que nos muestra la Escritura es que somos hipócritas. Mire lo que nos dice Romanos capítulo 14, versos del 1 al 3. Acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Hay dos aspectos allí, mis hermanos, en lo que vemos allí en este problema que estaba pasando allí en la iglesia de Roma, en la cual los que se sentían fuertes en lo que creían, juzgaban a los débiles, ¿no? Y mírelo como empieza el versículo 1, acepten al que es débil. Y mírelo como termina el verso 3, porque Dios lo ha aceptado. Quiero quedarme con estas dos cosas acá. Como nosotros, cuando este pecado que es destructivo, nos deja ver cuando juzgamos a alguien, no estamos aceptando a nuestro hermano. Nos creemos más fuertes, lo decía mi hermano ahorita, con lo que creemos, a veces opacando nuestro propio pecado, haciendo sentir que los demás están en pecado, que, uy, mire ese pecado tan grave que está cometiendo. Pero creo que este ejercicio que estamos haciendo nosotros, con todo esto que hemos hablado de los pecados, entre comillas, respetables, deja ver que para el Señor es pecado, ¿no? Y eso nos deja ver a nosotros, de que cuando juzgamos a alguien, nosotros juzgamos de acuerdo al pecado, a lo que nosotros consideramos como pecado. No, el pecado de tal persona es más grande que el mío, él merece ser más juzgado, o merece ser castigado, o mejor dicho, nosotros quisiéramos tomar lo que le atribuye al Señor, que solamente le atribuye a Él,
y queremos tomar el puesto de él para juzgar a los demás. Mire lo que nos dice el mismo capítulo de Romanos, capítulo 14, pero el verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué desprecias a tu hermano? Otra cosa hay que, de forma destructiva, es por qué despreciamos. Cuando juzgamos a alguien estamos despreciando a nuestro hermano. No estamos considerando que nosotros también somos pecadores y como nosotros quisiéramos ser juzgados a la hora de que necesitamos ser disciplinados o que un hermano se acerque a nosotros y nos hable. Y eso es la manera correcta que debe ser, es acercarnos, hablar con amor y mirar, no juzgar, no juzgar al hermano por lo que comete, porque eso es pecado. Es pecado porque no somos Dios, eso le atribuye al Señor. Y sí, hay pecados evidentes que también estamos nosotros llamados a hablar con nuestros hermanos, en ayudarle, en que todos unánimes podamos enfrentar este pecado y hablar, pero no, de una manera correcta. Cuando se habla de no juzguen para que no sean juzgados, es que, ojo con eso, no debemos nosotros ir a más allá y de una forma deliberada irnos con toda a juzgar al hermano, irnos todos contra él y buscar que sea castigado. Ahora para nuestra tercera pregunta, ¿cómo podemos nosotros mortificar este pecado? Bueno, acá llegamos Grupo 3. a la conclusión de orar siempre va a ser una de las mejores soluciones. Pedir la guía del Espíritu Santo porque sabemos que en nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. Mirar primero nuestro propio pecado, porque es que tenemos una viga y queremos quitar una paja. Entonces, cuando tenemos una viga, nosotros no estamos mirando bien, estamos ciegos. Entonces, mirar primero y considerar primero nuestro propio pecado, considerándonos también como inferiores. Cuando vemos que los demás, que nosotros somos menos, pues ahí quizás también entendemos que necesitamos más de Dios antes de ir a juzgar al otro. Refrenar nuestra lengua, lo que dice Santiago, a veces es preferible callar, refrenar nuestra lengua, no hablar de más, pues para evitar lo que decía Milena del chisme, la murmuración. Examinar nuestro corazón por medio de su palabra, que es nuestro mejor reflejo, el espejo que tenemos ahí, entonces examinarnos. Ya. Vale, muchas gracias. En la escritura del texto, lo que leímos en Mateo, nos habla en el versículo 5, que nos habla de que debemos quitar nuestra viga. ¿Y eso a qué nos lleva? A que analicémonos nosotros mismos antes de juzgar a alguien, que nosotros también somos pecadores. Hay algo importante ahí, debemos reconocer que somos pecadores ante Dios. Eso es lo primero que debemos hacer nosotros, reconocer que somos pecadores. Proverbios 28:13 nos dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que confiesa y los aparta, el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Entonces, mis hermanos, un primer paso, y lo que decía Cata, oremos al Señor, que podamos entrar en oración a pedirle perdón al Señor primero por esto, ¿no? Debemos reconocer que nosotros hemos pecado, somos pecadores y muchas veces nosotros juzgamos a los demás por algún motivo. Nos creamos falsas expectativas de algún hermano y lo juzgamos de una manera desconsiderada y no está bien. Entonces nosotros debemos confesar, nos dice la Escritura, confesar nuestro pecado, apartarnos del pecado para alcanzar misericordia del Señor. Entonces eso nos ayuda a tener una dependencia del Señor, a ayudarnos a analizarnos a nosotros mismos, examinándonos con las siguientes preguntas y quiero que las vayamos analizando. ¿Tenemos a encontrar defectos en los demás? En el hogar, en la iglesia, en algún tipo en algún trabajo.
tendemos a encontrar defectos en los demás. A veces nosotros nos consideramos mejores que los demás y a veces nuestra tarea es solamente encontrar defectos para juzgar, para hacer caer mal a los demás. Otra pregunta. ¿He dedicado el mismo tiempo a examinar mi conducta en el que dediqué a observar a alguien, a esta persona? ¿He dedicado el mismo tiempo? El mismo tiempo que he dedicado para juzgar a alguien, para ver la conducta de alguien, dediquémoslo a nosotros mismos, para mirar en qué estoy fallando, en qué debemos cambiar, para buscarle ayuda al Señor. No es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Dios, lo que se acata. Busquemos dirección de Él para hallar ese oportuno socorro. Nosotros a veces nos consideramos mejores que los demás y no analizamos nuestras propias vidas. Dediquemos ese tiempo a juzgarnos a nosotros mismos, a mirar qué debemos cambiar cada día, y todo debe apuntar para glorificar a Dios. Como tercero, ¿cómo señalo una falta a un hermano? Cuando veo una falta en un hermano, ¿cómo lo señalo? ¿Cómo lo llevo? ¿Cómo confrontamos esto? ¿Con amor o una falta de amor? ¿Con desprecio o aceptando que también es un hermano? El Señor lo ha aceptado, pero ha caído y hay que estar allí también, considerando también que nosotros somos pecadores y que ¿cómo quiere que seamos nosotros juzgados también? Lo decíamos ahorita en un momento. Cristo nuestro juez justo. ¿Qué esperanza tenemos en esto, mis hermanos? En que podemos descansar en Él. Primera de Juan 1 nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El único justo es el Señor Jesucristo, en el cual nosotros podemos acudir, en el cual nosotros podemos mirar cómo confrontar este pecado. No es en nuestras fuerzas, necesitamos orar al Señor, pedirle al Señor que podamos mirar, porque hemos juzgado a los demás. Si miramos y analizamos nuestras vidas, hemos juzgado a los demás. No sé si hasta aquí tengan algo que opinar, algún aporte, mis hermanos, algo para reforzar. ¿Alguien? O ya, todo entendido, todo claro. Mis hermanos, sí, que el Señor nos ayude, porque en verdad, cuando estaba haciendo el ejercicio de esta clase, miramos que muchas veces nosotros pasamos por alto este pecado y caemos de que juzgamos a los demás, y eso lleva mucho, de que destrucción, separación, no aceptamos al hermano, discriminamos, y en verdad que esto nos guarde. Santiago 4:12 nos dice: uno solo es el legislador y juez que puede salvar y destruir, pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? ¿Quién eres para juzgar a tu prójimo? Que nosotros vamos a analizar esto y mirarnos que ¿quién somos nosotros para juzgar? Cuando juzgamos de una manera malintencionada, quiero aclarar esto, cuando juzgamos de una manera malintencionada, porque yo puedo ir a un hermano y juzgarlo: mi hermano, mire, creo que usted está haciendo mal esto y esto. Y ir a la Escritura: mi hermano, si quiere, ¿cómo confrontamos esto? Exhortémonos los unos a los otros. Y eso ayuda a alimentar nuestra fe en el Señor, el crecimiento. Eso hace parte del crecimiento como iglesia, como hermanos. Pero cuando yo juzgo a alguien de una manera desconsiderada, de una vez colocándole etiquetas, de una vez condenándolo, estamos pecando, porque no estamos considerando que también hace parte de lo que el Señor ha aceptado, y que todos debemos ir formándonos de acuerdo al carácter que el Señor ha formado en nosotros. Esto es lo que tenía para dar a la clase hoy, mis hermanos. Así que oremos, démosles gracias al Señor y que pidámosle al Señor cómo podemos lidiar con nuestras vidas, y que seamos sensibles
a no caer en este pecado, porque somos llevados a esto siempre, a juzgar a alguien, pero ¿qué hay en nuestro corazón antes de juzgar? Mi buen Dios, Padre eterno, a ti, Señor, acudimos como siempre, Señor, pidiéndote dirección cada día para nuestras vidas. Pedimos, Señor, que nos guardes de todo, Señor, que seamos sensibles, Señor, ante ese pecado, Señor, porque muchas veces, Señor, sin darnos cuenta, podemos estar allí involucrados en juzgar a alguien, Señor, no considerando nuestro propio pecado también. Tu palabra lo dice, Señor, que juzgamos hipócritamente, Señor, pues nuestra vista, Señor, está anulada por nuestro pecado, Señor. Debemos analizarnos a nosotros, Señor, hacer una inspección en lo que hay dentro de nuestro corazón, Señor, a la luz de la Escritura, Señor. Cuando nos paramos, Señor, frente al espejo de tu palabra, Señor, desnudamos nuestro corazón allí, Señor, y es allí donde tu palabra nos muestra, Señor, en qué estamos fallando. Ayúdanos, Señor, a ser disciplinados en todo, Señor, en el ejercicio de la oración y la lectura de tu palabra, Señor, en meditar. Todo esto nos lleva, Señor, a que podamos nosotros considerar, Señor, la falta de nuestro hermano, de nuestro prójimo, Señor. Considerarla de otra manera diferente, de ayudar a mi hermano, de aceptarlo y caminar juntos, Señor. Esto es un caminar diario, Señor, de que nosotros podamos caminar, exhortándonos unos a nosotros en amor, Señor. Perdónanos porque a veces pecamos con esto, Señor, y nos vamos con todo hacia nuestro prójimo, Señor, y creyéndonos que somos Dios, quitándote el lugar, Señor. Jugamos a eso, y eso no está bien, eso es pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, a que en la luz de la Escritura nosotros podamos descansar, en que solamente hay un justo, Señor, y eres tú, mi Señor Jesús, en la cual nosotros acudimos, Señor, y en la cual nosotros seremos juzgados, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Jesús, Señor. Amén y amén.